¿Fue Karl Marx un enemigo de la fe o un pensador que denunció la religión como un mecanismo de control? En 1843 dijo, la religión es el suspiro de un pueblo oprimido, es el corazón de un pueblo sin corazón y el espíritu de una condición sin espíritu. La religión es el opio del pueblo. Al final, te prometo que cuando escuchemos a Roy vamos a entender de cómo esta frase fue implementada de manera distinta en diferentes países que adoptaron el comunismo como su sistema. En algunos cristianos, en otros ateos, en otras combinaciones. Pero, ¿qué quiso decir Karl Marx con esta expresión tan citada y con tanta cara de interpretación? En el episodio anterior hablamos de cómo el comunismo en su idea original buscaba igualdad, pero terminó convirtiéndose en un nuevo mecanismo para el manejo del poder. En la URSS de Stalin, más de 20 millones de víctimas. En la China de Mao, entre 40 y 70 millones de víctimas. Y en Corea del Norte, solo me queda decirle que ellos tienen su propio Dios, su presidente. Y sin embargo, Cuba sigue siendo un país cristiano. Parece que Marx era cristiano, pero sin iglesia. Revisemos algunos textos bíblicos rápidos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice, examinalo todo y retén lo bueno. Otro libro del canon bíblico en Hechos, capítulos 2, versículo 43 al 47, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En Isaías, versículo 2 y versículo 3, y Miqueas, capítulo 4 y versículo 3, anuncian una humanidad sin guerras y sin jerarquías. Con Roy podremos entender de por qué cada sistema que intentó eliminar la religión terminó creando la suya propia. Las ideas contra el sistema religioso que tenía Karl Marx impactó también el poder que tenía el cristianismo. Karl Marx dijo, son el suspiro de un pueblo oprimido, el espíritu de una situación sin espíritu. Entonces, eso es técnicamente lo que mantiene vivo al pueblo. Refiriéndose a que la iglesia representaba un consuelo para los oprimidos, pero también una justificación para los opresores. Eso sustenta muchas ideas ateas actuales. Esas ideas ateas impactan positiva y negativamente el cristianismo. Desde el punto de vista negativo, porque muchas personas no lo escuchan decir, no, las religiones es el opio de los pueblos. Sin embargo, sabemos que principalmente los movimientos protestantes del cristianismo agarraron las ideas comunistas y las convirtieron en política social en las iglesias. Esos países que adoptaron el comunismo tienen una gran masa de personas ateas. Yo no puedo meter a Corea del Norte porque técnicamente su religión es un nula, porque son ateos. Se podría considerar que Corea del Sur es cristiana, pero se podría considerar también budista, porque esos son los que más se ven. Rusia, que fue el país más impactado por el comunismo, tiene, digamos que es católico. La mayoría de los países comunistas tienen religión diferente, pero Cuba es cristiano. La mayoría de los países tienen una gran masa de población atea porque si lo piensas ver, el ateísmo técnicamente es decir nada propósito. Entonces, decir que un país tiene una gran población atea es como decir, si todos somos iguales, todos no debemos creer en nada diferente. O sea, deberían todos creer en nada. Pero el creer en nada, creen en la nada. Entonces, ¿fue Karl Marx un cristiano frustrado o un profeta sin Dios?